Muy bien, buenas tardes y bienvenidos a este panel sobre supervisión de contratos, un componente fundamental y frecuentemente olvidado, tal vez incluso en algunas regiones sistemáticamente olvidado, ¿no? Antes de empezar quiero agradecer a la organización del evento por estas jornadas, que creo que han sido y están siendo enriquecedoras y muy interesantes. Y preliminarmente una advertencia. Contra lo que dicen vuestras agendas, yo no soy Andrés Rebollo. Andrés no ha podido acompañarnos debido, no sé a día de hoy si a su reciente o inminente paternidad. Me ha pedido que lo disculpe y yo he venido a ocupar su lugar. Seguramente Andrés tenía preparada una brillante introducción para el panel de hoy. Me temo que van a tener que conformarse con la mía. Me acompañan en el panel tres grandes expertos que están en inmejorables condiciones para ilustrarnos sobre este tema. Contamos con la presencia de Patricia Donaire. Patricia es presidenta de OCITRAN, que es el organismo que tiene la responsabilidad en el Perú de supervisar, entre otras cosas, los contratos de APPs en materia de transportes, así que seguramente tendrá una visión muy especial y muy cercana sobre esta cuestión. Patricia es abogada, también es máster con mención en Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual y Regulación de Servicios Públicos. Ha pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas de su país, como también por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ha sido consultora internacional y además es staff de catedráticos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia Universidad Católica del Perú en sendos másters sobre regulación. Patricia nos va a dar la primera presentación y nos va a explicar un poco las labores que realiza OCITRAN y la enorme carga de trabajo que implica esto de la supervisión de contratos, que a pesar de ser un tema muchas veces olvidado, pues resulta que es aquel que ocupa la mayor cantidad de tiempo durante el ciclo de vida de un contrato de APP, lo que no deja de resultar paradójico, ¿no? A continuación, Álvaro Durán, socio de Durán y Osorio Abogados y reconocido tanto por Legal 500 como por Chambers and Partners como uno de los mejores abogados de su país en derecho público y específicamente en temas de proyectos. Álvaro fue director del Plan Nacional de Rehabilitación en Colombia, fue consultor legal también del área de infraestructuras del DNP y en su etapa en Durán y Osorio desde 1999, si no me equivoco, pues ha participado en diversos proyectos en los sectores de transportes, de telecomunicaciones y de energía. Entre ellos destacan la concesión de la segunda pista del aeropuerto del Dorado y la concesión del propio aeropuerto. También la representación del Estado colombiano en varias disputas, entre ellas en la joint venture de Telecom, la fusión entre Telecom y Movistar. Y actualmente dirige la estandarización legal de los contratos de la cuarta generación de concesiones en Colombia, uno de los programas de APPs más ambiciosos que tenemos en este momento en la región. Álvaro además es profesor de la Universidad Externado de Colombia y fue profesor donde ha enseñado contratación pública y actualmente es profesor en la Universidad de los Andes, justamente enseñando sobre el nuevo régimen de APPs colombiano. El tercer panelista, Santiago Klein. Santiago es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, Santiago es LLM por la Queen Mary University en Londres y además es máster en Economía por la Universidad de Valencia. Actualmente dirige la División Internacional de McBain-Coopers, es miembro del Instituto Internacional de Arbitraje del Reino Unido y es profesor de posgrado en el Instituto de Economía Internacional. Santiago ha participado, Santiago además de asesorar administraciones públicas, empresas privadas y financiadores, cuenta con algunas experiencias muy relevantes, como pueden ser los programas de hospitales en Chile y en México, el proyecto Madrid Calle 30, indudablemente un proyecto emblemático, el programa de PPPs del gobierno griego, y también el programa de APPs de cárceles de México, uno de los programas también más grandes de cárceles que ha habido, con una inversión en torno
a los 2.600 millones de dólares. Sinceramente, creo que lo que tienen para contarnos hoy los panelistas es bastante más interesante que lo que les pueda contar yo, así que me voy a limitar a hacer una muy breve introducción para dar lugar a las 3 presentaciones. Hemos estado comentando con los panelistas, vamos a hacer las presentaciones rápidas, vamos a tratar de que no duren más de 15 minutos, así que si bien están completas y van a estar a disposición de todos, lo cierto es que vamos a tratar de pasar algunos slides y vamos a tratar de ir rápido, porque creo que el debate puede ser también muy enriquecedor y no quisiéramos perder tiempo para él y para las preguntas que pudieran tener. Yo simplemente voy a abrir el tema preguntándome si realmente es adecuado que hablemos de supervisión de contratos. Desde mi punto de vista, la supervisión puede ser uno de los elementos de la gestión de los contratos, pero personalmente creo que puede ser más adecuado hablar de gestión. Y esta gestión yo la plantearía en 3 dimensiones. En primer lugar, la gestión de los cambios que suceden durante la vida del contrato. La gestión del marco económico del contrato, la gestión seguramente inevitable de los cambios de alcance, de las obligaciones que puede tener el asociado privado en este tipo de contratos, que por muy buenas que sean las estructuraciones y que por mucho que tratemos de prever lo que va a suceder a lo largo de la vida del contrato, pues nos encontramos con que es frecuente que ocurran. Y, por supuesto, la gestión de cambios como los cambios legales que requieren una actitud muy proactiva por parte de la Administración. Existe para mí una segunda dimensión, que es la gestión de las propias disputas, es decir, una vez que no hemos conseguido gestionar bien lo anterior, pues resolver las desavenencias de una manera que permita la continuidad del servicio. Y por último, sí, una tercera dimensión a la que podríamos llamar supervisión, que tiene que ver con ya sí el controlar el cumplimiento de las obligaciones que asume el asociado privado en este tipo de contratos. Y por eso yo tal vez plantearía esta primera, cuando terminemos las presentaciones, esta primera duda acerca de si debiéramos hablar de gestión del contrato, debiéramos hablar de administración del contrato y no limitarnos solamente a hablar de supervisión, que en definitiva tal vez da a entender un mero control de arriba hacia abajo del trabajo que está haciendo otro, porque yo se lo encargué, cuando en realidad en este tipo de relaciones es imprescindible una actitud mucho más proactiva por parte de la Administración, una actitud proactiva a la hora de gestionar riesgos, pero de adelantarse a esos riesgos también y gestionar los conflictos antes de que verdaderamente se materialicen. Como les decía, no voy a aburrirlos más con mis breves comentarios. Yo creo que podríamos ya mismo darle la palabra a Patricia para que nos cuente un poco la experiencia de Ocitran. Muy bien, buenas tardes a todos. Quería primero decir que es Patricia Benavente. Si mi papá se entera que su apellido no fue mencionado, se va a molestar. Lo segundo, decir que eso de expertos abruma. La verdad es que somos gente que viene trabajando en estos temas hace muchos años y lo que tenemos es efectivamente experiencia que nos interesaría compartir con ustedes. Me van a perdonar que no veo nada ya, así es que la ancianidad me ha puesto ciega, así es que yo imprimí mi presentación. Lo primero que, la siguiente por favor, lo primero que quiero comentarles es, ¿podemos pasar eso? Hablarles de la supervisión y, como dice Pedro, de la administración de los contratos. Yo diría que gestión de contratos es la palabra genérica que engloba una serie de actividades, desde el gerenciamiento del contrato, la administración preventiva del contrato, la parte de supervisión y ya la parte netamente de fiscalización cuando determinas un incumplimiento y tienes que penalizar algún incumplimiento contractual o imponer una sanción. Todas estas actividades tienen que ver con lo que hace la entidad del Estado que se encarga de este tema. Ahora, son 3 grandes temas que quisiera tratar con ustedes, contarles un poquito el identikit de Ocitran, qué somos, qué hacemos, luego hablarles de lo que yo llamo el código genético de los contratos, un poco para ver si efectivamente hay un determinismo genético del diseño de contratos y cuánto de eso puede determinar los incentivos y el éxito del contrato y cuánto puede efectivamente ser manejado a través del gerenciamiento de la supervisión. Y por último, hablarles de algunos factores claves en la ejecución. Ocitran es una entidad autónoma
no pertenecemos a la estructura organizacional de los ministerios concedentes. En Perú se ha, hace 20 años, creado un diseño institucional que crea 4 organismos reguladores económicos asociados a los monopolios naturales de transporte, energía, telecom y saneamiento. En el caso de Ocitran somos un regulador económico de la infraestructura de transporte de uso público. Entonces, regulamos puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles, y como quiera que regulamos económicamente estos monopolios, supervisamos el cumplimiento de las APPs que tienen que ver con estas infraestructuras. Por cierto, que dentro de nuestro grupo familiar está el Ministerio de Economía, que es el responsable de la Política Nacional de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, que es quien aplica esta política y diseña y promociona los proyectos de inversión, y Ocitran, que es el que se encarga de la etapa de ejecución del contrato, que es, por cierto, la etapa más larga. Yo siempre digo que lo paradójico es que no se haya puesto en todo este tiempo más atención a esta etapa del contrato de concesión, porque finalmente el partido de las APP se juega en la cancha, en la etapa de ejecución del contrato. Podemos diseñar un contrato maravilloso, pero si las condiciones que tienen que darse para gerenciar bien la administración del contrato no están dadas, probablemente no vamos a tener los resultados que esperábamos. Entonces, para mí lo paradójico es que uno encuentre, como comentaba Santiago en la mañana, papers de toda clase en la etapa de estructuración y sin embargo en la etapa de supervisión no hay demasiada literatura. En el caso de nosotros, supervisamos el cumplimiento de 31 contratos de concesión con poco menos de 14.000 millones de dólares de inversión comprometidos en estos contratos. Son 16 carreteras, son más de 6.000 kilómetros, y de estas 16 concesiones de carreteras, prácticamente el 77% ya está ejecutado. Esto lo comento porque en el panel del Infrascopio se comentaba que se ven muchos países con grandes proyectos de inversión comprometidas, pero de repente no necesariamente el mismo nivel de ejecución. De los 16 contratos de concesión que tenemos, el 77% de los montos de inversión comprometidos ya están ejecutados. En el caso de los aeropuertos, son 18 aeropuertos regionales, 2 internacionales. De las inversiones comprometidas tenemos un 22% de ejecución, porque el contrato que tiene el monto de inversión más grande, que es el aeropuerto Jorge Chávez, empieza su fase de ejecución fuerte recién ahora para tener la segunda pista y segunda terminal 2019 y 2020 respectivamente. En el caso de los puertos son 7 puertos, 3 de los cuales están en Callao. Tenemos a Dubai Ports y a APM Terminals en Callao y hay, digamos, una configuración de la competencia que no esperábamos, pero que es bastante buena para el usuario. Ahí tenemos un 46% de ejecución, si no me falla la vista, que creo que sí me falla, pero bueno, 45% de ejecución. Yo les voy a comentar más adelante, cuando hablemos de algunos puntos claves en la ejecución de contratos, por qué es que han habido algunos retrasos. En materia de ferrocarriles, tenemos 2 ferrocarriles antiguos, Sur, Cusco Machu Picchu y Ferrovía Central Andina, y tenemos la línea 1 del metro, que se hizo obra pública, la ingeniería civil, y se licitó solo operación y mantenimiento, y la línea 2, que tiene más de 5.000 millones de dólares de inversión comprometidos y es una APP integral, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Los ferrocarriles antiguos no tenían montos de inversión comprometidos fijos, sino la obtención de estándares de nivel de servicio fueron alcanzados, ese es el monto de inversión, y vamos en 7% de ejecución considerando línea 1 y línea 2. Ahora, ¿cuáles son los factores en las etapas previas a la ejecución de contratos que nosotros consideramos clave? Primero, selección de proyectos. Siempre decimos que la selección de proyectos, en la etapa de selección de proyectos, el riesgo lo asume el Estado, porque es quien selecciona el proyecto y asume el riesgo. Sin embargo, una palabra clave en esta etapa es valor por dinero, y el valor por dinero se mide durante toda la vida del contrato, no es solo en la etapa de selección. Por cierto, cuando se identifica, se calcula y se asignan los riesgos en la etapa de diseño, uno está determinando el valor por dinero, y cuando se ejecutan los contratos y uno no tiene en cuenta que las aprobaciones que da, que se alejan de repente de la matriz de asignación de riesgos del contrato, o las renegociaciones que se autorizan no mantienen o descuidan el valor por dinero, podemos terminar con una matriz de asignación de riesgos al final del contrato completamente distinta a la que fue adjudicada. Entonces, para nosotros esta transparencia, lo que queremos relevar con eso es que valor por dinero es una palabra clave durante toda la ejecución de contrato. Ahora, otro tema importantísimo que determina la vida del contrato es la calidad de los estudios de preinversión.
En Perú está clarísimo que cuando, por la experiencia, cuando se han licitado proyectos con términos de referencia técnicos preliminares o estudios de prefactibilidad, los contratos todos han terminado en renegociaciones y han complicado mucho la etapa de cierre financiero y bancabilidad de los proyectos. Aquí, solo un ejemplo en carreteras, los que tienen prefactibilidad, factibilidad, todos terminaron en renegociación. Por cierto que los que tienen estudios de ingeniería definitivos también, pero no por la calidad de los estudios técnicos, sino por otras razones que determinaron su modificación. Entonces, valor por dinero y matriz de asignación de riesgos, que son palabras que normalmente no utilizamos en la etapa de ejecución de contratos, nosotros pensamos que ya es hora de empezar a pensar qué instrumentos deben tener las entidades que supervisan y gerencian el proyecto durante esa etapa para calcular y proteger el valor por dinero y para velar por la matriz de asignación de riesgos inicial. Lo dejo planteado para que pensemos todos en cuáles son esos instrumentos, luego les podemos comentar desde el punto de vista de OSITRAN qué instrumentos hemos desarrollado. Otro tema determinante en la vida del proyecto son los niveles de servicio. Algunos de los colegas han hecho unos comentarios fantásticos al respecto ahora en el desayuno, pero lo que les puedo decir desde el punto de vista de un supervisor integral de toda la infraestructura de transporte y considerando lo que comentaba ahora a Jorge Cere, en la medida que vamos a tener que competir como mercados emergentes con Asia y con otros países, y es cierto que todos los países de la región tienen bien ambiciosos programas de APPs, es muy probable que vamos a tener que supervisar gran cantidad de contratos. Entonces necesitamos crear una organización y una metodología para el gerenciamiento de proyectos que permita tener economías de escala y que permita estandarizar y sistematizar los procesos. No es bueno ni conveniente para una entidad que supervisa tener tantos supervisores como concesionarios. Creo que es importante que tengamos supervisiones transversales, hay temas que lo permiten y creo que se puede ir trabajando en eso. El último tema tiene que ver con algunos factores claves, ciertamente hay muchos, pero uno que queremos relevar es el tema de las expropiaciones y saneamiento de terrenos. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de los incumplimientos del inversionista privado. Sin embargo, hay casos en los que los incumplimientos del Estado pueden determinar que una obra no se ejecute porque no se entregaron los terrenos. Si la obra no se ejecuta, no se cobran las tarifas. Si no se cobran las tarifas, el proyecto no es bancable. Si no es bancable, no se va a ejecutar la infraestructura y el usuario no va a tener el estándar de servicio que se había previsto y finalmente el sistema de APPs va a perder credibilidad. Entonces, hay que poner atención en el nivel de cumplimiento de las obligaciones que asumen los estados. Lo comentábamos ahora en el infrascopio y pensamos que si bien una entidad del Estado no sanciona a otra entidad del Estado, lo que sí puede hacer alguien que gerencia la supervisión y supervisa de manera autónoma es poner atención y comentar incluso públicamente que hay estados que no están cumpliendo. A mí me ha pasado que lo he comentado por la prensa, por ahí algún ministro puede haberse molestado, pero creemos que es fundamental para guardar credibilidad como supervisores, como el árbitro del partido, el poder relevar también los casos en que el Estado no cumple. Eso es solo cuadros para que vean en carreteras y en todos los proyectos que tenemos, carreteras, aeropuertos, la cantidad de retrasos que hay, algunos meses, algunos años. En el caso de Jorge Chávez transcurrieron 10 años para que el Estado esté en capacidad de entregar la totalidad de los terrenos, hubo una adenda de por medio que trasladó algunos riesgos, por cierto. Entonces, sí es un tema importante. El tema de la supervisión transversal, como lo comentaba, solo comentarles que como quiera que la línea 2 del Metro de Lima es el proyecto de inversión más grande en la historia del Perú en transportes. Por cierto, la interventoría, el contrato de supervisión es también el más ambicioso. Encargamos nosotros, y eso es algo que siempre aconsejo, no hagan estas licitaciones importantes in-house. Hay que blindar a las entidades de las presiones que puede haber en este tipo de proyectos. Lo que hicimos nosotros fue encargar a una entidad de las Naciones Unidas que haga una licitación pública internacional y ahora tenemos a 2 empresas chinas, 2 coreanas que han participado en la construcción de 73 líneas de metro en China, 25 en Corea y los tenemos como supervisores nuestros. Entonces creemos que es en algunos casos, y ojalá que no esté por aquí nadie el concesionario, pero creemos que en algunos casos nuestra supervisión va a tener mejores perfiles que algunos de los funcionarios de la empresa concesionaria. Entonces, bien importante tratar de estandarizar
y de sistematizar las materias que uno va a supervisar, porque esto permite licitar y atraer a supervisoras más grandes. Entonces, creo que es importante analizar ese tema. Solo para que vean, ya tenemos una supervisión integral en uno de los temas. Cuando uno divide mucho las supervisiones, la entidad que supervisa triplica sus riesgos. No es bueno, como les decía, tener tantos supervisores. Hay muchos casos que terminan en controversias o problemas en la etapa de liquidación de contratos. En el tema de las renegociaciones, hay países que han establecido moratorias. En el caso de Perú no se puede renegociar un contrato sino hasta después del tercer año de la concesión, y en esos casos hay excepciones, algunas de las cuales algunos funcionarios públicos pensamos que terminan convirtiéndose en un cajón de desastres. Entonces hay que tener cuidado y hay que, ahora sí, quienes gerencian el proyecto y quienes supervisan, idear lineamientos, metodologías, protocolos discutidos, validados con inversionistas privados y usuarios sobre el tema de la asignación de riesgos y su cálculo en la etapa de las renegociaciones. En ese tema no se está poniendo atención y a veces el valor por dinero de la adjudicación termina perdiéndose completamente si una renegociación no se trata con cuidado. Solo para que vean como dato la cantidad de adendas que tienen algunos de nuestros contratos en cada uno de los modos de transporte. Algunos tienen hasta 8, 7, en fin, muchos de ellos tienen que ver con el tema de expropiaciones, por cierto. Ahora, respecto a penalidades y sanciones, sí recojo lo que ha dicho Pedro. Es bien importante considerar que la etapa de fiscalización, la etapa punitiva, es solo una parte, no necesariamente la más importante, debería ser el último digamos, de las acciones que uno tiene que tomar, pero para eso hay que hacer una supervisión preventiva y validada mucho desde el principio con los inversionistas privados. Nosotros cada año aprobamos un plan de inversión para cada una de los inversionistas, saben que se va a supervisar, cuáles visitas van a ser inopinadas, cuáles van a estar programadas, y creemos que eso es importante. Y bien importante diferenciar penalidades por incumplimientos contractuales, que lo que hacen es indemnizar al Estado por los incumplimientos del privado, y diferenciarlos claramente de las sanciones, que lo que hacen es ser punitivas respecto de algunos incumplimientos del marco normativo, regulatorio, vamos a decirlo así. Pero de lo que se trata finalmente es, en el trabajo de gerenciamiento del proyecto de supervisión, alinear los incentivos. Y al alinear los incentivos hay que alinearlos desde el punto de vista del concesionario y también de quien va a supervisar. Si ustedes licitan una supervisión y le pagan a esa interventoría por mayor monto de inversión ejecutado por el concesionario, tienen un incentivo perverso. Entonces, es importante pensar cuál va a ser el factor de adjudicación de estas interventorías para que no tengan incentivos perversos en la etapa de ejecución de contratos. Un tema importante también que nosotros queremos relevar es la relación que hay que tener durante toda la vida del proyecto, tanto con los inversionistas como con los usuarios. El Estado tiene que demostrar no solo que es capaz de licitar grandes proyectos de inversión de miles de millones de dólares, sino que puede acompañar al inversionista durante toda la ejecución del contrato. No decirle, bueno, aquí está la firma, arréglatelas. Sobre todo cuando hay casos en que gobiernos subnacionales interfieren o crean algunas complicaciones a los proyectos, el gobierno nacional tiene que tener una respuesta y una relación bien fluida con los inversionistas y otros niveles de gobierno. En el caso de nosotros, sí les podemos decir que la relación con los usuarios es fundamental en el trabajo. No los incorporamos dentro de la estructura organizacional por la misma razón que no incorporaríamos a los concesionarios, pero tenemos consejos de usuarios que tienen carácter consultivo, que nos ayudan mucho a enfrentar el tema de la asimetría de información, y de hecho creo que es uno de los aspectos más positivos del modelo de supervisión y regulación en Perú. He corrido un poco, pero bueno, les dejo la palabra a mis compañeros. Patricia, gracias por la presentación y por comprimir tanta información en tan poco tiempo, por ajustarte al plazo. Álvaro nos va a comentar ahora, va a hacer unas breves consideraciones sobre riesgo y luego nos va a comentar algo de resolución de controversias, pero sinceramente no quiero estropear la sorpresa. Yo lo dejo aquí y esperamos que nos sorprendas. Perfecto, Pedro, mil gracias y mil gracias al BID por la invitación, a mis compañeros del panel, no puedo estar mejor acompañado. El tema de la supervisión, del gerenciamiento, del seguimiento de los proyectos, como ya les está quedando el sabor y cualquiera que haya estado en esto lo sabe, es casi infinito. Son miles de aspectos, miles de matices que hay que tener en cuenta. Para no perderme en tantos, lo que voy a hacer es de manera muy breve referirme a dos.
con la idea de provocar un poquito, de generar alguna, ojalá, alguna controversia, porque son temas controversiales, que nos sirva para después, al final del panel, divertirnos un poco con las discusiones que alrededor de estos temas y otros se pueden presentar. Como decía Pedro, me voy a referir solamente a dos. Unos son la forma en que los riesgos, una vez asignados en el contrato, terminan comportándose en la realidad de la ejecución contractual, y sobre todo el hecho de que a menudo una de las partes, normalmente el contratista, alega con o sin razón que la previsión que hizo del riesgo fue superada por la realidad. Eso diferencia en últimas la ejecución de proyectos a través de contratos como los de la APP de otras actividades económicas, y tiene consecuencias, algunos dirán que buenas, otros regulares y otras malas. Los actores económicos en sectores no protegidos por un contrato, como son la mayoría, el sector real, etcétera, o incluso en sectores regulatorios para actividades como en Colombia la energía eléctrica, las inversiones en energía, etcétera, no tienen la posibilidad de recurrir a un contratante para pedirle que le cubra porque el riesgo excedió su previsión. Sino que tienen que hacer lo que puedan para tratar de cubrirse de manera previa con seguros, con una tasa de rentabilidad adecuada, con fondos de contingencias creados por ellos mismos para cuando esos riesgos ocurren. En contratos de APP tenemos una larga tradición, en Colombia con seguridad y supongo que en otros países también, de reclamaciones permanentes sobre la base de que los riesgos asignados en la práctica excedieron lo que cualquiera hubiera podido prever, y entonces vienen peticiones de restablecimiento de equilibrios contractuales, etcétera, etcétera. Ese es el primer tema, y el segundo tema tiene que ver con la resolución de controversias, los mecanismos de resolución de controversias, y sobre todo tratar de buscar aquel que sea consistente con las características de una APP, sobre todo con las características de un project finance, un proyecto en donde lo fundamental son los flujos financieros, la certeza sobre los flujos, cómo deben jugar los mecanismos de solución de controversias. Esto es perogrullo, esto creo que todos lo saben, aunque no, si eso pasa, eso afecta al cumplimiento y es inevitable que así sea. El punto al asignar riesgos es quién corre con la plata adicional que eso implica. En cuanto al tema aquel que estaba refiriéndome sobre si los riesgos pueden ser revisados o no, la asignación hecha en el contrato, hay dos aproximaciones. Una más de derecho de inglés, del common law, en donde los riesgos deben ser detalladamente descritos en el contrato, en donde hay una asignación precisa de ellos, en donde esa distinción que le gusta tanto, nos gusta tanto a los que heredamos el derecho continental entre riesgos previsibles e imprevisibles no existe o tiene muy poquita importancia. Los jueces no pueden ir cambiando las asignaciones de riesgos de acuerdo con la equidad o conceptos de esos todos subjetivos que en mi concepto afectan en muy alto grado la capacidad de un proyecto de ser previsible, ahora sí en el verdadero sentido de la palabra, entendiendo por tal que las partes conozcan qué es lo que va a pasar ante la ocurrencia de una determinada situación y que por lo tanto los bancos también, y que cada cual haga las previsiones que debe hacer para que lo que le toca sea debidamente cubierto en el momento en que pase. Hay certeza sobre las consecuencias de la ocurrencia de un riesgo. En el derecho continental es un poco diferente, son contratos más cortos, nos da pereza hacer los contratos tan detallados en donde dice cada como una receta, qué es lo que debe decir. Los contratos llenos de if no nos gustan en el derecho continental, nos gustan esos contratos generales, amplios, llenos de principios, en donde cuando se presente la situación iremos a un juez y con una gran elocuencia trataremos de defender nuestro punto y demostrarle cómo es de injusto
que la ocurrencia del riesgo afecte nuestro patrimonio, y el juez tendrá un poder enorme casi que para reescribir el contrato y para partir de la premisa de que hay una equidad subyacente dentro del contrato y que no las partes al escribirlo pudieron equivocarse o no tuvieron en cuenta que es que las cosas cambiaban y tal. La previsibilidad o la imprevisibilidad es en realidad un tema de grado, es un tema subjetivo, porque todo en últimas es previsible o imprevisible si lo quieren ver, dependiendo de un índice de probabilidades que cada hecho pueda tener. Todo puede ser asignado como riesgo, todo. Sí hay que ser cuidadosos para que se cumpla el principio rector de que la asignación sea hecha a quien mejor lo administra, a quien es capaz de mitigarlo con el costo más barato, etcétera. Y debe quedar claro, no quiere decir asignar riesgos de manera ilimitada y de manera irreflexiva, todo lo contrario, es que si se parte de la premisa que lo escrito en el contrato se respeta, entonces las partes van a ser cuidadosísimas, y el sector privado al momento de firmar y de participar en una APP, cuidadosísimas de exigir que cuando un determinado riesgo se comporte de una manera que considere excesiva, pero no porque convenza al juez después, sino porque ex ante define que eso es excesivo, como por ejemplo una tasa de cambio que suba a determinado porcentaje, eso se puede definir en el contrato, entonces la consecuencia ya le toca al sector público. Por ejemplo, esa es la tarea que hay que hacer, porque simplemente los riesgos son un tema, repito, de probabilidad. Este es un análisis muy interesante, profundísimo, que en una página de internet que ustedes pueden ver ahí, sobre la probabilidad de que ocurran ciertas cosas. Por ejemplo, una herida al cortar el césped tiene una probabilidad más alta que ser considerado por la Iglesia Católica como poseído por el demonio, que tiene su probabilidad no despreciable, o ser erróneamente considerado muerto por la Seguridad Social en los Estados Unidos. Por desgracia, lograr una cita con una supermodelo es apenas una entre 88.000 posibilidades. Tener cuatrillizos está más difícil, y si es de la modelo, multipliquen las dos cosas. Ser canonizado sí que es difícil, es una cosa casi imposible. Muerte por caída de un coco, aunque uno creería que debería ser más común, es muy raro, y la muerte por basura espacial por ahora es muy rara. No sé qué va a pasar en unos pocos años. Repito, es un tema de probabilidades y no hay riesgo que sea imprevisible por definición. Lo que hay que ser es juiciosos al momento de asignar los riesgos para cumplir las dos premisas que dije y hacer la tarea de ponerle límites si eso es lo que uno cree que debe hacer, pero en el contrato. Pasemos al otro tema, al de la solución de controversias. A los abogados nos encanta el hueco ese que ven ahí. Ganamos más honorarios y nos demoramos mucho y eso también da más honorarios. Pasamos rápido por los otros puerticas, en general las vemos cerradas y repito, nos encanta ir al hueco directamente. Pero en un Project Finance, en una APP, es esencial que el mecanismo de solución de controversias sea eficiente, porque estos proyectos dependen del flujo de caja. Alguien me decía alguna vez que la mejor APP es debe ser entendida como un mero negocio de tesorería. Plata va, plata viene, previsible, sabemos cuándo llega, sabemos qué me gasto, sabemos qué me entra. Sí, una decisión de un mecanismo de solución de controversias tarda 2 años o 3 años, se destruyó el modelo, el flujo de caja. Puede ser una pieza maestra, escrita por el abogado más impresionante, mayor conocedor, pero si se tarda 3 años no sirve. Entonces tiene que ser rápida, porque esto es una transacción financiera, tiene que ser altamente especializada. Los abogados tenemos la dificultad de que nos encantan nuestras leyes, pero tenemos algún problema en entender las cosas técnicas y financieras, y esto es altamente especializado, así que se requiere perfiles especiales también para resolver conflictos. Y además porque como estos son proyectos de largo plazo, son largos matrimonios, cualquier cosilla que pase, si no se atiende, si no se soluciona rápidamente, puede terminar en tremendos conflictos y pueden pasar cosas como estas, ¿no? En Colombia, y para hablar del caso que conozco, tenemos métodos alternativos, muchísimos. El tercero es el que quiero referirme, la amigable composición. No se confundan por el nombre. La amigable composición en Colombia de amigable no tiene nada. Eso no es amigable. Eso es una especie de juez
que tiene unos efectos de transacción para los que sean técnicos en el tema, pero lo que importa es que es binding, es una decisión que obliga a las partes, no es una mediación, no es un consejo que un tercero le da a una y la otra, a ver a cuál convence y se llega a una solución negociada, no, es una decisión obligatoria. Pero lo interesante es que permite esa figura de la amigable composición hacer una muy buena, un buen sincretismo entre las necesidades de proyectos, de project finance, de APPs y los dispute adjudication boards, que es una especie de moda muy interesante que ha venido dándose desde hace unos años, no tanto. Santiago sabe bastante de esto, ahorita me corregirá mis errores históricos, pero yo creo que no debe tener más de 15 años desde que en Estados Unidos comenzó a plantearse los dispute boards, tanto en su versión de adjudication como review, es decir, obligatorios o no obligatorios. En Inglaterra, que pretende ser el creador de todo, pues no, esto fue los Estados Unidos, y los ingleses, a su pesar, son como una de las dos únicas cosas que reconoce que los Estados Unidos han hecho bien, y es los Dispute Adjudication Board. ¿Qué es esto? Respondiendo a las necesidades de una APP. Es un mecanismo que permite la especialización. Los integrantes deben tener unas determinadas características muy exigentes para que cumplan con esa especialización, características que se definen en el contrato. Deben ser capaces de entender estos, que son proyectos complejos, y por lo tanto deben ser permanentes, deben ser personas que siempre estén conociendo lo que pasa en el desarrollo de los contratos para que puedan rápidamente darle solución a las disputas. La confianza es esencial, y hay un mecanismo que está inventado desde hace muchísimo tiempo para ello, y es que cada parte tenga la posibilidad de designar a uno de los miembros, y esos dos de mutuo acuerdo designen al tercero. El tiempo, fundamental, es lo más importante. Esto tiene que ser rápido. De verdad que una decisión, por más maravillosa que sea, si se demora, destruye el flujo de caja. El alcance tiene que ser limitado a lo pactado en el contrato. Eso amigable con poner en equidad, que ahora está en la segunda ola de concesiones viales en Colombia, es un tema que hay que discutir profundamente, porque puede generar incertidumbre en la financiación y en esa previsibilidad de la que hablaba hace un rato. Debe ser vinculante, como ya lo dije, y la decisión debe ser estable, solamente anulable en el caso en que los amigables componedores hayan excedido su competencia y ante un tribunal o un panel arbitral. Un par de ejemplos de los que les voy a hablar de cómo funcionó bien este mecanismo fue en la concesión del aeropuerto El Dorado. Hubo una disputa de 8 millones de dólares semestral, valía la disputa. Fue la primera, ya se acabó por fortuna. Los amigables componedores era sobre la manera de calcular el royalty o el pago que se le debe dar a la autoridad, a la Aerocivil, o Paín es el concesionario, y la disputa fue resuelta en menos de 2 meses, sorpréndanse ustedes, para una cosa de 8 millones, y no costó casi nada, porque eso hay que pagarle a los amigables una mensualidad por estar allí, no se les paga se les paga un poquito más por cada solución de disputa, pero no son estas cosas de los paneles arbitrales que son tan costosos, tan largos y tan difíciles. Aunque Opaín buscó la anulación de la decisión, no le convenía, pagó, y entonces tuvo efectos, mientras que se discutía ante el panel arbitral si era competente o no, y la comparación entre los dos mecanismos, y los paneles arbitrales siempre se habla como la gran cosa, pues no son la gran cosa, porque hay que nombrar a los árbitros cada vez, ellos tienen que enterarse del proyecto, que repito son proyectos muy complejos, y eso tarda tiempo, y tiene procedimientos pesadísimos, que repito que a los abogados nos encantan, pero que para proyectos de estos no es una buena idea. La amigable composición duró 2 meses, como dije, se acabó en el 2007, y la demanda de Opaín se resolvió solamente para decidir si era competente el amigable o no, 3 años después. Después una controversia técnica de mucho dinero, era la consecuencia de eso, ya era el sitio en donde se ponía la zona de prueba de motores. Ahí en ese caso ganó Paín, demostró que los suelos eran inadecuados para eso, 3 meses para eso, absoluta y pacífica decisión, la Aerocivil la aceptó y todos seguimos adelante, el cronograma no se afectó, etcétera, etcétera. Un par de ejemplos de cómo este mecanismo del dispute board, que en Colombia se llama amigable composición, funciona. Con esto pues los dejo para la próxima conversación que tengamos al terminar las presentaciones. Mil gracias. Muchas gracias, Álvaro. Toca ahora entonces el turno a Santiago Klein. Santiago nos va a hablar de indicadores, va a aterrizar bastante el tema
y Santiago sin duda está en una inmejorable posición para comentarnos sobre esto. Me refiero no a su experiencia como actor, en la que hizo de malo en varias películas y con las que pagó sus estudios, sino a sus muchos años de experiencia profesional en lo que probablemente sea la meca de los indicadores en el Reino Unido. Así que Santiago, por favor, adelante. ¿Aló? Gracias. Bueno, tanto Patricia como Álvaro hablaron de asignación de riesgos y Patricia también tocó el tema de indicadores. La idea mía es tal vez bajar la discusión a un nivel un poquito más técnico y comentar específicamente cómo a través de los indicadores de desempeño estamos efectivamente transfiriendo riesgo en este tipo de proyectos y de qué manera los riesgos no se asignan únicamente contractualmente, sino que los riesgos de deducciones que puedan afectar la financiabilidad de los proyectos a través de la totalidad de la vida útil de los mismos se da a través de los indicadores de desempeño y los mecanismos de pago asociados a esos indicadores. Es un tema muy importante y es un tema que no me han faltado casos en los cuales realmente cuando entramos en problemas, como vamos a ver en algunos de los proyectos, en proyectos realmente importantes, uno se da cuenta que en la estructuración no se le ha dado el valor adecuado o el tiempo necesario a la estructuración de estos indicadores. Pero antes de todo, me gustaría más que hablarles de qué son esos indicadores o de cómo esos indicadores afectan, me gustaría hablarles de por qué son importantes estos indicadores. Y estos indicadores son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de infraestructura social, porque al final del día lo que estamos buscando con proyectos de APP es mejorar la calidad de los servicios que el Estado le da a los ciudadanos. Y lo que estamos queriendo lograr no es únicamente medir y penalizar a un privado, sino que lo que estamos buscando realmente es mejorar la vida de los ciudadanos afectados por cada uno de los proyectos. Y me gustaría contarles muy brevemente algunos proyectos para que se den algunas ideas de qué manera podemos mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. Ciudadanos incluso privados de la libertad que siguen siendo ciudadanos. Entonces, la pregunta primero es cómo se imaginan ustedes una cárcel. Y no es una pregunta retórica, supongo que me contesten. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Se imaginan que es como un hueco como este? Una cosa oscura, triste. ¿Algo? ¿Alguien? ¿No? Les quiero mostrar algunos ejemplos de cárceles de APP, en donde realmente lo que hacemos es reinsertar a los internos a la sociedad. Esta es la cárcel más grande para mujeres, y hay que saber que según los distintos países, las mujeres tienen la posibilidad de tener a sus niños durante un tiempo, y esos niños se crean en los primeros años de su vida dentro de un ambiente que necesita necesariamente ser no agresivo para que esos niños no sigan en sus años formativos en una senda que no queremos. Esto no es exactamente lo que ustedes a veces piensan de una cárcel. Esta es una cárcel de APP. Esta es otra cárcel. Ahora, fíjense, por ejemplo, algunos temas interesantes. ¿Qué es lo primero que ven de esta cárcel? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? ¿Qué cosa? Lo verde, sí. ¿Mande? El espacio. Fíjense un tema, por ejemplo. Esta cárcel, que no es una cárcel de alta seguridad, todos los frentes de la celda son de vidrio, en donde se está generando realmente una situación de contención desde el punto de seguridad, pero no de encierro y dessociabilización del interno. ¿Okay? Donde realmente estamos pensando de qué manera a la sociedad y al interno que sigue siendo ciudadano le estamos dando un servicio de reeducación y reinserción en la sociedad. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, más cerca aquí de casa en México, donde desarrollamos el programa de centros penitenciarios de México, en donde realmente se están rompiendo ciertos paradigmas con respecto a lo que son servicios carcelarios en el país, más allá de un proyecto exitoso con 8 prisiones adjudicadas y todas llegando a cierre financiero en un plazo muy breve. Otros ejemplos, por ejemplo, el Hospital Universitario de Londres. Este hospital es un hospital de excelencia en varias áreas. Este fue uno de los primeros proyectos en los que yo trabajé cuando me fui a vivir a Londres, y lo que fue interesante es que después lo usé como usuario, porque acá nació mi hijo Maxi, hace 7 años, perdón, en el 2008. Y es realmente un ejemplo, porque en muchos países nosotros estamos acostumbrados, siendo latinos, a tener salud privada. Cuando con mi mujer decidimos tener un hijo, nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer era ir a este hospital, porque no había ningún hospital privado que nos diera las garantías de servicio que nos daba este hospital. Y eso hace a la equidad entre la gente. Urswick
una escuela en Londres, en el barrio Hackney. Hackney es interesante, es la segunda zona más pobre del país y está al lado de la City de Londres, un paradigma del capitalismo. Lo que tiene interesante Urswick es que en Urswick, hasta que se convirtió el proyecto en una APP, en la historia de Urswick los chicos no iban a la universidad. El proyecto se terminó en el 2009, estamos en el año 2015, ya tuvimos la primera camada de chicos aplicando a los colleges y entrando a universidades. Entonces los indicadores no solo son para medir infraestructura, no solo son para medir servicios de mantenimiento, sino también podemos medir otros indicadores como niveles de educación, pruebas PISA, niveles de mortalidad y morbilidad en hospitales o de reinserción social o reincidencia en crimen de internos. Sé que no es fácil, Javier me está mirando con cara de me parece que es difícil, pero es algo que podemos hacer. Con lo cual quiero hablarles muy brevemente de lo que son los indicadores de desempeño y siendo consciente del tiempo. Básicamente donde efectivamente se transfieren una cantidad de riesgos, si no digo que contractualmente no se transfieren de otra manera, es a través de estos indicadores. Y necesariamente estos indicadores, les voy a dejar toda esta información para que la tengan. Creo que es importante dividirlos en la medida de lo posible entre indicadores de servicio, donde vamos a medir la calidad de los servicios y mantenimiento de la infraestructura, pero también indicadores de gestión. Porque es importante también que cuando tenemos indicadores en un proyecto no tengamos una cantidad de indicadores que se vuelva imposible de medir. Y de la manera que podemos evitar que tengamos una cantidad excesiva de indicadores de servicios es tener indicadores de gestión que permitan una autoevaluación constante del concesionario, emitiendo informes periódicos a través de los indicadores de gestión que permitan medir esa eficiencia. También otro tema importante son los indicadores de mejora continua, que lo que hacen no es generar deducciones o penalizaciones, sino marcar curvas de aprendizaje. Álvaro hablaba, por ejemplo, de matar los problemas cuando son chiquitos, ¿no? Cuando tenía las dos tuercas ahí cruzadas. Del mismo modo, a través de los indicadores de mejora continua podemos ver curvas de tendencia de cómo van los servicios y podemos detectar una caída en la calidad de los servicios de manera temprana antes que la caída de esos servicios llegue a generar una deducción en el modelo financiero o incluso que llegue a una rescisión administrativa o una penalización en el contrato. Ahora, es muy importante que sepamos además que hay dos temas diferentes. Nosotros estuvimos trabajando bastante en lo que fue la parte de la Villa Olímpica de Londres, lo que era la parte de accommodation. Y durante la etapa de licitación, no sé cuánta gente acá es del sector público, pero cuando estábamos en la etapa de licitación estábamos todos felices, estábamos todos aceptando los indicadores que cualquiera proponía, sea APP o no APP, los indicadores no son únicamente para APP. Y estábamos de alguna manera todos previendo un feliz camino adelante con respecto al manejo de estos indicadores. Ahora, la realidad es que después del cierre financiero y cuando empezamos a aplicar los indicadores, nuestra percepción de lo que eran las Olimpiadas cambió un poco. Y esto fue algo que hoy día lo estamos viviendo en la etapa de reconversión de la Villa Olímpica en departamentos y de todos los indicadores que hay que cumplir, y realmente creo que no hay momento en el cual ustedes digan ya analicé suficientemente los indicadores. Antes de meterse en una licitación, analicen los indicadores 600 veces si es necesario antes de comprometerse a algo. Y eso se lo digo por experiencia. Ahora, lo importante no es únicamente los indicadores en sí, sino la manera en que los indicadores se miden. Y medirlos es tan importante como los indicadores en sí mismos. Y en ese sentido quiero hablarles muy brevemente, y con esto voy a terminar, de un proyecto muy importante que es Madrid Calle 30. ¿Quién conoce Madrid Calle 30, más allá de Pedro? Bueno, más allá de los españoles que están acá. ¿Alguien? Madrid Calle 30. Madrid Calle 30 es la ruta circunvalación de Madrid, es una ruta histórica, es un proyecto enormemente complejo, con 99 kilómetros de vía, y que se hizo a través de una APP. Una APP un poco sui generis porque había una participación importante del Estado, pero es un proyecto con una inversión mayor a 3.000 millones de euros, con 99 kilómetros de vía, con un bypass muy importante que se hizo debajo de Madrid, que era una ciudad que estaba viviendo, hicimos un túnel muy importante ahí, y que creo que fue alguien puede decir que haya sido sobredimensionada la obra, pero creo que es una historia de éxito. La estructura básicamente societaria, como ustedes la ven,
es la Sociedad Madrid Calle 30, que estaba conformada por el Ayuntamiento de Madrid y un SPV. Hoy día este SPV no existe y el Ayuntamiento de Madrid es el dueño de Madrid Calle 30, pero esta era la forma en que estaba estructurado. Y yo personalmente era el asesor principal de estos tres bancos, Société Générale, Dexia Sabadell y Caja Madrid, en lo que era la negociación del préstamo principal. Entonces, ¿qué nos sucedió? Nos sucedió que teníamos dos préstamos. Teníamos un préstamo A que estaba garantizado por un pago básico, con lo cual no estaba abierto a deducciones, y un préstamo B que estaba abierto a potenciales deducciones. Y ahí es donde nosotros teníamos que mirar qué deducciones posibles podíamos llegar a tener y hacer modelizaciones para saber qué niveles de deducciones íbamos a tener y cómo eso iba a afectar el modelo financiero. Lo que sucedió es que el mecanismo de pagos era un mecanismo de pagos recontra simple, era muy sencillo, no le vimos ningún problema. Asimismo, la diferencia que habían dado entre estándares de servicio, estándares de calidad y sobre todo mantenimiento periódico nos ponía muy cómodos. Y nos ponía muy cómodos porque es altamente improbable que uno falle en el mantenimiento periódico, porque el mantenimiento periódico lo único que uno tiene que hacer es hacer lo que se comprometió a hacer y no hay riesgos subyacentes a eso. Estos son los indicadores y cuando vimos la estructura lógica de los indicadores y vimos qué peso se le estaba dando a cada uno de los indicadores, nos pareció absolutamente adecuado y estábamos muy contentos con eso. El problema surgió cuando empezamos a ver cómo se iba a medir. Y si ustedes ven, por ejemplo, el tema de drenajes, acá era un 5% de la totalidad del pago dividido en un 2.5% en calidad y un 2.5% en mantenimiento. Nosotros básicamente decíamos, mira, la parte de mantenimiento periódico no nos preocupa demasiado, el mantenimiento lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa con el estándar de calidad, que es donde uno puede fallar? Y la forma de medida decía que una muestra iba a fallar si existía en un caño de desagüe una obstrucción mayor al 10% de la sección, lo cual parecía un poco excesivo. Pero más aún, nos decían que teníamos que tener un servicio requerido en cada muestra del 100%, o sea, no podía fallar un solo caño porque si no caía la muestra, y la totalidad de muestras que se iban a tomar cada vez eran 4. Cada muestra significaba 1 kilómetro. Recuerden que teníamos 99 kilómetros de vía. Consecuentemente, la situación que pasaba es que si teníamos 4 distintas muestras y teníamos la muestra 1 donde cumplíamos, la muestra 2 donde de 15 elementos, de 15 caños, fallaban 2 caños, y donde teníamos las otras muestras que iban, nos terminaban deduciendo el 25% del pago referido a drenajes, cuando realmente lo que habíamos incumplido era en un 2 por 1000, porque si calculas más o menos 10 caños de drenaje durante 100 kilómetros, tienes 1000 caños, en un 2 por 1000 te penalizaban en un 25%. Entonces, a veces no es únicamente la estructura lógica de los indicadores, la forma en que se están balanceando los indicadores en porcentaje, sino la forma de medirlos. Y la forma de medirlos es enormemente importante. Pero ¿qué sucede? A veces también nos excedemos del otro lado y decimos de qué manera vamos a medir los indicadores y nos vamos directamente para el otro lado del caso de Madrid Calle 30. Y esto es un proyecto en el que también trabajé personalmente, que es la estación de policía de North Kent, donde nosotros estuvimos involucrados. Y básicamente la policía de North Kent tenía un problema. Y el problema que tenía era, ¿cómo vamos a garantizar la satisfacción de los usuarios en esta estación de policía que además tiene un centro de detención? Y lo que se les ocurrió, que no está mal porque se usa en muchos proyectos, es una encuesta de satisfacción. Entonces había una encuesta de satisfacción periódica a los usuarios de toda esta estación de policía, en la cual medían la calidad de los servicios que nosotros estábamos dando. El problema es que la encuesta de satisfacción también se le hacían a los presos. No es un chiste, es verdad. Y esta situación lo que terminó dando es que nosotros como operadores nos volvimos casi rehenes de los presos, donde sobre todo en North Kent la gente no pasa ahí más de 2 semanas, 3 semanas, es un centro de observación y clasificación y luego te envían a una cárcel, no es una cárcel sino un centro de detención. Y básicamente terminamos en una situación donde estábamos básicamente para servir a los internos. Y esta situación generó, más allá de la cosa simpática del relato, unos sobrecostos operativos muy importantes durante un tiempo, hasta que se derogaron estas encuestas de satisfacción, porque realmente los presos venían y decían, mira, ¿sabes qué? Me traes un tintico, y tocaban el botón y decíamos, ¿qué pasa? ¿Hay un problema? No, no tengo material de lectura, la temperatura está mal, quiero tal cosa.
y eso realmente generó muchísimos problemas. Con lo cual, y estoy terminando con esto, lo que quiero decir es, los indicadores de desempeño son importantísimos para medir la calidad de los servicios que nos van a estar dando el sector privado. Asimismo, a través de los indicadores vamos a transferir riesgos y consecuentes muy importantes. No solamente estructurarlos bien, no solamente estructurarlos de una manera en que pueda haber un nivel alto de autoevaluación del privado de manera tal de no tener un ejército de supervisores o interventores que sea imposible de manejar, pero asimismo es importante la forma en que estos indicadores se miden. Consecuentemente, lo que les quiero decir es, los indicadores generalmente es lo último que vemos en un proyecto. Traten de que no sea lo primero, pero que no sea lo último tampoco, y que sea un factor esencial en el momento tanto de la estructuración del proyecto o, si van del lado privado, de la evaluación del mismo. Gracias. Muchas gracias, Santiago, por la presentación. Yo la verdad es que creo que las tres han sido muy interesantes. Voy a plantear algunas cuestiones yo a los panelistas para luego dar lugar a las preguntas que puedan tener. Quiero, en primer lugar, combinar un poco lo que acaba de plantear Santiago en relación con los indicadores y el rol que puede tener el supervisor en el diseño de esos indicadores. Me refiero a lo siguiente. Santiago nos acaba de comentar especialmente la visión del operador privado, la visión del financiador privado en cuanto al diseño de esos indicadores. Pero hay un actor más al que esos indicadores lo afectan directamente, que es quien supervisa el contrato y quien tiene que justamente aplicar esos indicadores y que puede encontrarse con que tiene diseñado un sistema de indicadores y un sistema sobre todo de medición de esos indicadores que le resulta difícil de gestionar. En este sentido, me interesaría conocer la opinión de Patricia sobre el rol que puede o que debe tener el órgano encargado de la supervisión de los contratos durante la etapa de estructuración. Como seguramente todos saben, en Perú el rol estructurador lo ejerce Proinversión eminentemente. Si uno mira al menos la parte formal, Ocitran no tiene un rol especialmente importante durante la etapa de estructuración, tiene un rol asignado por la ley muy al final de la estructuración. Yo sé, Patricia, que luego en la práctica no es tan así. Y por cierto, al revés, Proinversión tiene funciones hasta el momento de adjudicar el contrato, pero en el momento en el que el contrato se adjudica deja de tener un rol importante. Esto es algo que se repite en la región bastante. Yo hace poco hemos trabajado con la gente de Coalianza, quienes por cierto nos acompañan en este evento, y pasa lo mismo. En Honduras Coalianza tiene un rol muy claro de estructuración, pero tenemos una superintendencia de APPs que es la responsable de la supervisión de los contratos. Y una vez más, una participa en una fase, el otro participa en la otra y pareciera que se trata de compartimentos estancos. Me gustaría conocer la opinión de Patricia en este sentido. Claro, a ver, lo primero que les puedo decir es que a lo largo de los años ha ido ganando, digamos, importancia y peso la opinión del supervisor, del regulador para la etapa de diseño. Cuando hablamos de los contratos de primera generación en Perú, estamos hablando de contratos del año 99, propiamente concesiones. Y en esa época no había ninguna norma que dijera que el organismo regulador supervisor tenía que dar opinión al organismo licitante, a Proinversión. Sin embargo, pasaron los años y en la medida que el regulador fue adquiriendo experiencia en la supervisión y fue teniendo información relevante respecto al, digamos, idoneidad de algunos aspectos claves del contrato, como los niveles de servicio o como la modelación financiera, fue adquiriendo relevancia el papel del regulador en esta etapa previa a la firma de contrato. Es cierto que ahora el reglamento de la ley de APPs de alguna manera institucionaliza que los organismos reguladores supervisores emitan una opinión previa ante Proinversión. Pero más allá del tema formal, yo lo que les quiero decir es que en el caso de un regulador supervisor es importante ir ganando credibilidad con la calidad técnica de las opiniones. De manera que cuando uno emite una opinión, aun cuando no sea vinculante, sea políticamente costoso apartarse de la opinión de ese regulador. Y hay una razón importante por la que, además de la experiencia que se adquiere en la etapa de ejecución de contrato, es importante que opine este regulador y supervisor, porque finalmente, en la etapa de diseño, quienes están presentes son el Estado que va a licitar y los inversionistas privados.
Pero no solo no está el supervisor, en algunos casos, no está el usuario. Ese gran actor que es por el que se hacen las APPs y que finalmente termina pagando las tarifas y los peajes y todos aquellos sistemas de recuperación de inversión que se establecen en los contratos. Entonces, quien tiene, por lo menos en el diseño institucional peruano, la responsabilidad de ser la voz del usuario y de priorizar el interés del usuario en el diseño de contratos es el organismo regulador supervisor. Entonces, ahora sí está institucionalizada nuestra participación, pero hay un pequeño detalle. A diferencia de otras épocas en que no estaba previsto, ahora sí. Sin embargo, está previsto que participemos respecto de la última versión de contrato. Y, de alguna manera, suele pasar que en los gobiernos hay como interés de ir acortando plazos, una cosa muy pragmática, cuando en realidad para opinar sobre un proyecto de inversión de 5.000 millones de dólares, 10 días hábiles es nada para dar una opinión técnica sólida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos de manera bien intensa con proinversión desde la versión 0 del contrato. Ahora, sí es cierto, y en esto comparto la opinión de algunos, incluso Pedro me lo comentaba, no debería depender, digamos, de la buena voluntad de algunos funcionarios que este nivel de participación intensa y de interacción entre los actores públicos dependa de la buena voluntad de los funcionarios. Pueden cambiar funcionarios, gobiernos, y pudiera ser que alguien diga, no, sabes que no me interesa tu opinión porque estoy apurado, el ministro me ha dicho que tengo que sacar este proyecto ya. Pero lo cierto es que más allá del tema formal, mientras más sólida sea la opinión técnica, más difícil va a ser apartarse de su opinión. Les puedo comentar que la primera cosa que pide Contraloría General de la República en Perú cuando pide el expediente completo, porque también, por cierto, es el último en opinar, es quiero la opinión del regulador. Lo primero que hacen es pedir la opinión del regulador y se basan mucho en esa opinión para ir ellos también emitiendo opiniones. Entonces, hay que ir ganándose esa credibilidad y, por cierto, creando dentro del Estado protocolos de trabajo que nos obliguen a trabajar alineados en la etapa de diseño. Álvaro, Santiago, yo no sé si quieren añadir alguna cosa más. Entonces, directamente reboto la otra cara de la moneda para Santiago, y es… vale, hablamos del rol del regulador en la etapa de estructuración. Ahora bien, el rol del estructurador durante la supervisión del contrato. El estructurador que ha terminado su trabajo, ha entregado un determinado producto, se ha licitado, ¿le ves alguna participación luego en la propia ejecución del contrato? Bueno, eso es una pregunta que es interesante e importante, sobre todo en América Latina, porque hay visiones encontradas sobre el rol del estructurador durante la etapa de supervisión. Por ejemplo, en México, nosotros fuimos en las cárceles estructuradores y asimismo luego participamos en parte de la supervisión de los proyectos. Y la visión que en ese momento tomó el gobierno mexicano es que quién mejor para supervisar que quien había diseñado todo el programa, y consecuentemente no se necesitaba de un supervisor nuevo que pase a través de una curva de aprendizaje de entender y comprender de manera absoluta, completa y total todo el proyecto. Pero contrario a eso, en el caso de Colombia, y entiendo que en el caso de Perú, Patricia, también, el estructurador no puede ejercer la función de supervisor, porque evidentemente ahí se plantea un posible conflicto de interés en referencia a potenciales críticas que un interventor o un auditor supervisor debería hacer sobre la estructura. Creo que no hay una respuesta única a estos temas. Una de las cosas que hoy hablamos a la mañana y que es verdad y que yo decía es, un tema sobre las APPs es que una vez que vieron una APP, ya vieron una APP. Y cada una es única, cada una tiene sus complejidades, no solo en cuanto al proyecto, sino en cuanto a los marcos legales y normativos y hasta políticos y culturales en los que se están desarrollando. Yo creo que necesariamente el estructurador tiene que tener un rol durante la supervisión. Si el rol es ser el supervisor, o el rol es acompañar al supervisor y colaborar con el supervisor en ciertas cosas que el supervisor precise, es algo que podemos discutir. Pero necesariamente yo creo que
que haya, como tú decías, en el caso de Honduras, que no lo conozco, pero que hayan compartimientos estancos en los cuales el supervisor termina, entrega el estructurador termina un trabajo, lo entrega y aparece el supervisor, y generar un quiebre entre esas dos etapas puede ser bastante peligroso. Sí, es sobre todo estanco en el caso de la superintendencia, que prácticamente no interviene hasta que está estructurado. Coalianza a veces como contratante sigue en el contrato participando en Además, esa posición. un tema, perdón. Una de las cosas que creo que mejor hicimos en algunos proyectos en México que estructuramos a través de APP fue incorporar desde el inicio mismo de la estructuración a la Secretaría de Función Pública al proyecto. Y digamos que es contraintuitivo, porque generalmente estamos todos asustados de la Secretaría de la Función Pública, que es quien nos va a auditar y demás. Y la realidad es que incorporando a ellos en el proceso de estructuración, logramos, por un lado, una enorme tranquilidad nuestra de que estábamos haciendo las cosas bien y que no estábamos haciendo nada, que aunque no sepamos que lo estábamos haciendo fuera de la ley, podíamos estar fuera de la ley. Pero por otro lado, logramos realmente un gran aliado en todo el proceso que nos ayudó, nos orientó, nos capacitó y nos acompañó hasta el cierre financiero. Entonces, no solo únicamente que el estructurador participe con el supervisor, sino que potencialmente el supervisor tendría que hacer, si van a ser distintas figuras, tendría que ser seleccionado ex ante y traerlo a la etapa de estructuración. No vamos a tener debate aquí tampoco. Patricia. Yo quería comentar algo sobre lo que acaba de decir Santiago. A ver, modelos institucionales hay muchos, pero lo cierto es que sí es importante que haya un flujo de conocimiento importante entre la etapa de estructuración y la supervisión. En el caso de Perú, si bien los que participan en la estructuración no pueden ser supervisores, el órgano licitante, a raíz de modificaciones normativas que se ha hecho, puede opinar, por ejemplo, en las renegociaciones. Ahora eso es nuevo, recién se ha inaugurado hace poco esa modificación. Cuando hay una renegociación, el ministerio concedente, aparte de la opinión del regulador, le pide una opinión a quien licitó el proyecto. Ahora, también es cierto que pueden cambiar las personas que licitaron el proyecto. No necesariamente ese, digamos, conocimiento sobre el proyecto se va a mantener. Lo que sí es importante es que el libro blanco contenga toda la información que tiene que tener y que los funcionarios que van a tomar la posta en la supervisión tengan la información completa de toda la etapa de estructuración. Gracias, Patricia. A ver si Álvaro, que es un hombre vehemente, me ayuda a generar un poco de polémica. Álvaro nos ha comentado las bondades de la figura del amable componedor en Colombia. Yo quisiera plantear como alternativa el recurrir a instancias de resolución de controversias internacionales, de forma tal que esto tal vez genere un poco más de confianza en el inversor. Por supuesto, como contrapunto, tal vez a alguna administración puede ser más reticente, ¿no?, a acudir a este tipo de instancias, pero sí que me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Está muy bien, yo creo que en esto, como en todo, lo importante es entender, ser flexible, no ser demasiado ideológico al arrancar, tomar una decisión o proponer una salida. Y particularmente en cuanto al arbitraje internacional se refiere, pues los inversionistas cuando llegan a un nuevo país sienten que puede haber cierta inseguridad, se sienten intranquilos, si hay un mecanismo que no sea internacional, porque internacional le da mayores garantías, etcétera, etcétera. Pero quiero simplemente contarles una experiencia que tengo reciente. Un arbitraje internacional muy importante con compañías extranjeras todas para un tema en Colombia y ha tardado en la Cámara de Comercio Internacional de París, que es una de las más prestigiosas y que se supone da todos los elementos, ha tardado en instalarse más de 2 años y no lo ha logrado. Así que el arbitraje nacional o internacional tiene unas dificultades especiales, tiene unas características que hay que entender, que hay que reconocer, y el inversionista internacional, no internacional, pues entiende, y el banco entiende que está muy bien, pues que esté todo rodeado de garantías y que sea hiperinternacional y que aparezcan estos gurús, que hay muchos franceses y unos señores allá importantísimos que tienen un gran prestigio y tal, pero que si no obedece a esa lógica de que esto es un negocio financiero,
puede tener serísimos problemas desde el punto de vista de la ejecución. Por el contrario, la amigable composición, lo interesante que tiene es que es de libre configuración. Entonces, en el contrato tú puedes poner lo que quieras en cuanto al procedimiento, y las garantías pues están dadas por la manera en que escribas la cláusula contractual. Las reglas de cómo funciona, incluso el sitio en donde funciona, la forma de designar a las personas, las capacidades que deben tener esas personas, las puedes poner libremente en el contrato, de tal manera que satisfagan todas tus preocupaciones en cuanto a esos temas de garantía, etcétera. Álvaro, te hago una pregunta. Estamos totalmente de acuerdo que la figura amigable componedor o el panel de adjudicación es importante, y estamos de acuerdo que es muy importante que los paneles de resolución de disputas sean paneles que emitan adjudicaciones y no recomendaciones, y que esas adjudicaciones sean binding para realmente solucionar este tipo de conflictos. La pregunta que te hago es, y siendo una persona que me apasiona bastante el arbitraje internacional, en el caso que estás nombrando, el retraso en la instalación del panel arbitral, ¿es una falla del sistema o es una falla en una de esas la cláusula arbitral incorporada en el contrato? Porque en general, y no tengo ni el 10% de tu experiencia, pero en general, en lo que yo he visto como usuario, más que como árbitro, es que realmente donde hay una falla es cuando la cláusula arbitral no especifica muy claramente cómo se va a componer, quiénes van a ser los árbitros, cómo se decide y demás. Y cuando todo eso está bien especificado, en general no hay estos retrasos. Entonces me interesaba saber cuál es tu visión de por qué se ha atrasado tanto. Tienes razón, digamos, las cláusulas que se llaman patológicas contribuyen muchísimo a que ese tipo de problemas se den, pero es de esperar que un centro de arbitraje o las reglas del centro de arbitraje sean capaces de responder de la mejor manera posible a esa patología para evitar que termine teniendo las consecuencias de las que he hablado, unos retrasos absolutamente insostenibles para proyectos como estos. Entonces eso hay que reconocerlo, hay que ser cuidadosos en escribir las cláusulas, probablemente al escribir bien las cláusulas, la manera de seleccionar y tal, mitiguemos ese riesgo, pero a lo que trato de referirme es que no hay solución perfecta. Y que las partes, y eso contribuye a lo que estás diciendo, las partes tienen un deber enorme y un poder enorme en que una buena definición de reglas garanticen que la cosa se mueva. Y eso no es solamente del Tribunal Internacional, sino otros mecanismos de solución de controversias, incluso estos que son hechos a la medida, como el Dispute Board. Ahora, disculpen, pero el tema de arbitraje, independientemente de las complejidades y las complicaciones que tiene el arbitraje, y estoy de acuerdo contigo que tiene complicaciones, desde el punto de vista de un jurista, ¿no crees que poner un elemento internacional en un contrato, por ejemplo, vayamos a Colombia, a un inversionista alemán que está financiado por un banco español, poner una cláusula arbitral que de todos modos pueda basarse en ley colombiana, pero que saque la resolución de la disputa del ámbito de las Cortes colombianas y la lleve a una institución internacional que le dé tranquilidad a todos? ¿No puede bajar el nivel de percepción de riesgo tanto de financiadores como de constructores de ese proyecto? Sin duda, y de eso se trata. Relaté allí en mi presentación el panel del amigable componedor tiene que siempre estar sujeto a un control sobre si actuó dentro de la competencia o no, y ese control perfectamente puede estar hecho por un panel arbitral de carácter internacional. Ahora, el problema de que la solución de controversias, la primera definición sea hecha por un tribunal de arbitramiento, sea nacional o sea internacional, es que por definición, estructuralmente, esos paneles arbitrales son temporales. No están diseñados para ser permanentes, es imposible que un tribunal de arbitramiento sea permanente. Cada vez que tienes una disputa tienes que sentarte a nombrar a los árbitros, esos árbitros tienen que sentarse a conocer el proyecto y eso en sí mismo, más el procedimiento que eso implica, tiene unas demoras enormes. Así que una combinación como la que te estoy diciendo creo que cumple con lo que acabas de señalar y es una amigable componedor, un dispute board hecho a la medida. Repito, ahí lo de nacional o internacional es un mero nombre. Si quieres llámalo internacional, podrías hacer la sede de la reunión de los amigables componedores en cualquier país
incluso en la Cámara de Comercio de París si quieres, no hay ningún problema con hacerlo así. Y que la definición sobre si el amigable componedor actuó dentro de su competencia o no sea hecha por un panel internacional con todos los reglamentos de cualquiera de las cámaras, la de Nueva York o la de París o la que quieras, eso es perfectamente válido y es una combinación ideal para lograr lo que estás diciendo. Álvaro, si me permites, Pedro quería plantear algo en un sentido distinto, digamos. A ver, en el caso de Perú, recién se ha aprobado la creación de los paneles de resolución de disputas y la figura del amigable componedor. Todavía no se está aplicando mucho, pero desde el punto de vista de las entidades públicas, una preocupación que tenemos es el tema de los conflictos de interés. Entonces, tú puedes tener un sistema de resolución de disputas bastante bueno, pero en mercados pequeños, donde los especialistas en estos temas son normalmente los mismos, trabajan tanto para los inversionistas como para el Estado, ¿cuáles son los factores claves que tú crees que debería contener el sistema para evitar que los conflictos de interés terminen pervirtiendo esto? Hay países en los que finalmente el incentivo fue todos, digamos, fallaban a favor de los inversionistas privados, nadie a favor del Estado, porque si fallabas a favor del Estado, ningún inversionista privado te volvía a escoger más como árbitro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo crees que se puede evitar que se pervierta este tipo de mecanismos? Seguro, el tema de garantías, tanto para el Estado como para el inversionista privado, es una discusión permanente. Y esto que estás diciendo pasa en Perú y pasa en Colombia muchísimo. Los tribunales de arbitramiento que han sido usados en los proyectos de APPs y de concesiones, etcétera, pues si alguien hace las cuentas, ya hace la estadística, encontrará que probablemente los privados han ganado más veces que el público. Eso a veces se le suele achacar y a decir que entonces falla el tribunal de arbitramiento y que debería ser los jueces permanentes, la jurisdicción ordinaria, que en Colombia puede demorarse un pleito de estos 10 o 12 años, los que deberían fallar. A mí me parece que es una mala aproximación el hacer la cuenta estadística, porque puede obedecer a muchas cosas, entre ellas que es que muy a menudo el Estado al momento de estar supervisando y ejecutando los contratos no es tan cuidadoso como debería hacerlo y que por lo tanto incurre en comportamientos que generan responsabilidad. Esa puede ser otra explicación. El caso es que no puede uno descalificar una figura u otra porque uno gane o pierda. Por definición, la solución de controversias es una cosa sagrada, casi que es intocable. Uno no puede decir, es que yo hago las cuentas y digo que en donde mejor me ha ido, esa es la que pongo en el contrato. Eso por definición es una aberración. Uno no puede fundamentar la decisión de una solución de controversias donde me vaya mejor. Entonces, yo dije que cuando se constituyó el panel, una cosa que se inventó, eso debe tener milenios, que es relativamente sencilla, pero que es muy práctica y funciona, es que cada cual nombre a una persona que le dé confianza, que le dé tranquilidad, y esas dos personas nombren un tercero que seguro tienen todos los incentivos para nombrar el mejor, porque esos dos están representando cada uno a cada una de las partes. ¿Que se puede equivocar? Sí. ¿Que puede haber desviaciones? También. Es imposible cubrirlas todas, pero esa es la mejor manera, creo que no se ha inventado otra para manejar ese tema. Bien. Un tema adicional, si me permiten, el siguiente. Es cierto que no tiene ningún sentido decir que un sistema de solución de controversias es bueno o malo por quien gana o pierde más. Eso claramente, pero sí es bueno establecer, digamos, los impedimentos y los mecanismos que permitan que el conflicto de interés no termine pervirtiendo el sistema. Ahora, lo que sí está clarísimo es que para que funcione un sistema de esta naturaleza, los actores públicos cuyas funciones se van a discutir tienen que tener la oportunidad de participar en el proceso. Te pongo un ejemplo. En el caso de Perú, en los arbitrajes nacionales, que cada vez están siendo más, tú tienes que, los tribunales arbitrales dicen, no, el pacto arbitral lo firmó el inversionista privado con el sector contratante. Tú eres el regulador supervisor, tú no eres parte en el contrato y no eres parte del convenio arbitral, por lo tanto no participas. Sin embargo, tu función se está discutiendo y tu función de repente es que impusiste una penalidad porque hubo un mal desempeño en los indicadores de productividad o niveles de servicio y finalmente termina discutiéndose tu función y no puedes participar. Eso creo que pervierte el sistema y eso de alguna manera tiene que ser corregido. En el caso de Perú, yo lo que creo es que tiene que haber en el sistema de arbitraje nacional lo mismo que ocurre en los arbitrajes internacionales, donde tú tienes la obligación de las entidades del Estado involucradas en juntarse y en decidir juntas la defensa. Eso no está ocurriendo en los arbitrajes nacionales y creemos que eso tiene que modificarse para que no pierda credibilidad el sistema, digamos.
Seguro, en un esquema como el de ustedes, en donde tienen esa organización institucional, que es la propia y que funciona bastante bien, allá lo que estás diciendo es indudable. En un esquema institucional distinto, como es el colombiano, en donde solamente hay dos partes, claro, pues no te lo funciona planteas, así. claro. Y eso es fundamental, digamos, que haya, incluso en el sistema tuyo, como lo acabas de decir, debe ser una parte, que sea conjunta, que sean varios, sí, pero debe ser solo una parte, porque si no el otro va a sentir que hay una asimetría. Claro, el Estado es uno solo, lo que pasa es que tiene que organizarse de manera organizar su defensa de manera completa, ¿no? Bueno, yo la verdad es que te voy a pedir, Patricia, una respuesta muy breve, porque si no, no vamos a poder abrir el turno de preguntas. A mí me interesa especialmente porque nosotros como prestadores de este servicio siempre queremos saber cuál es la opinión de la Administración. Por cierto, digo nosotros, yo creo que apresurado por presentarlos a ustedes, no dije que yo soy gerente del equipo de infraestructuras y APPs de Deloitte. A veces nosotros hemos sido encargados de supervisar contratos y yo quiero saber cuál es tu opinión sobre el rol del prestador de servicios en esta supervisión. Me comentabas antes de la charla justamente que tenías una experiencia especialmente significativa allí en Perú. En cuanto a los colaboradores en esta tarea de supervisar integralmente los contratos. Mira, creo que hemos señalado la necesidad de crear economías de escala en los procesos de supervisión. Hay que sistematizarlos y evitar el esquema de tener 31 concesionarios y 31 supervisores. Para eso tienes que tener una organización que esté preparada para afrontar la tarea de supervisión de manera matricial. En el caso de Perú, por ejemplo, nuestra entidad tenía jefe de contratos aeroportuarios, portuarios, ferroviarios y carreteros. Eso es un símil, una mala copia de un ministerio, cuando en realidad la supervisión que hace un regulador económico es una supervisión de que esa matriz de asignación de riesgos inicial se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, hemos cambiado la organización de manera que lo que tenemos son jefes, gerentes de contrato, que tienen a su disposición jefaturas matriciales, reconocimiento de inversiones, asuntos económicos financieros, asuntos ambientales y la parte netamente de fiscalización, que es penalidades y sanciones. Entonces, importante establecer una sistematización de la supervisión que pueda enfrentar de manera matricial para que tú puedas contratar empresas supervisoras integrales de determinadas materias. Por ejemplo, por primera vez en la historia de Suitran, ¿qué hicimos? Contratamos a una empresa, una interventoría, una empresa supervisora para supervisar el IRI, el índice de rugosidad y esto en 9 carreteras. Es hacia ahí hacia donde hay que tender, a tener supervisiones integrales y poder ofrecer en esas licitaciones lo suficiente como para atraer empresas supervisoras grandes, con mucha capacidad técnica. Entonces, mi consejo ahí es evitar atomización de las supervisiones, salvo casos muy específicos, y tener licitaciones públicas internacionales para este tipo de supervisiones. Hacerlos in-house cuando estás hablando de servicios altamente especializados, no creo que sea lo aconsejable. Antaño han habido casos de corrupción en la asignación de estas supervisiones, así que nosotros teníamos bien claro que hay que blindar estos procesos. Las interventorías, para que funcionen, tienen que tener los incentivos alineados, tienen que saber que son el brazo técnico tuyo, que tú eres el supervisor regulador y que ellos son tu proveedor. Para eso tendrías que evitar que la relación con el concesionario termine sobrepasando la relación que tienes tú como entidad del Estado. Y a veces ocurre cuando hay contratos que dicen, le voy a pagar a esta empresa supervisora tanto más cuanto más invierte el concesionario. Ahí tienes un incentivo perverso. Ahí la objetividad de lo que te pueda decir respecto al reconocimiento de inversiones podría estar en tela de juicio. Entonces, a la hora de seleccionar proyectos, a la hora de seleccionar criterios para adjudicar las interventorías, tienes que tener cuidado con los incentivos que se van a crear para esa empresa supervisora. Y lo que sí creo que es importante es tener un proceso de inducción con estas empresas supervisoras bien intenso. Ahora nosotros hemos contratado este superconsorcio. Digamos, el contrato es más de 110 millones de dólares, la supervisión nada más, es para la línea 2, y hemos tenido reuniones intensas con los equipos que han venido de China, de Corea. Entonces nos ha realmente dado una muestra de lo nuevo que hay que empezar a crear en materia de relación con las interventorías, ¿no? Y crear unos mecanismos y unos blindajes y unos protocolos de actuación que dejen las cosas bien claras desde el principio. Muchas gracias. A ver, yo sé que estamos en el límite del tiempo, teniendo en cuenta que hemos empezado tarde, tuvimos que esperar, le pido a la organización un poquito de paciencia ahora sí para abrir el turno de preguntas para los distintos panelistas.
Hola, sí, buenas tardes. Felicitaciones a todos los ponentes por sus exposiciones. A ver si nos podía de alguna manera ilustrar o hacer algún comentario sobre los casos en los cuales la definición de los estándares de cumplimiento o de los estándares de servicio se multiplican exageradamente. Yo hace un tiempo estudié sobre un caso de una cárcel inglesa en la cual había 144 índices de cumplimiento, y luego de un análisis del funcionamiento de la cárcel se llegó a la conclusión de que se podía llevar a un número de 14 o 15 índices que más o menos ponderados daban los mismos resultados que habían arrojado la aplicación de los 144 índices anteriores. Entonces, me gustaría si nos puede hacer un comentario sobre el tema del riesgo de exceso de indicadores de cumplimiento y cómo se puede lograr una mayor simplicidad. Gracias. Creo que el primer... Hola. Creo que el primer riesgo con respecto a tener una cantidad excesiva de indicadores es que perdamos el foco de lo que realmente es importante. Todos ustedes conocen la frase que la mejor forma de esconder un elefante es en una manada de elefantes. Y creo que eso es aplicable al tema de los indicadores. Es absolutamente importante cuando uno está diseñando indicadores identificar cuáles de estos indicadores son los indicadores críticos y trabajar únicamente sobre indicadores críticos. El riesgo no es únicamente perder el foco, sino generar una estructura administrativa demasiado pesada que va a tener que manejar a través de una mesa de atención operativas una cantidad de indicadores demasiado elevados, y que esa misma complejidad lleve a deducciones que no deberían hacerse o no se hagan deducciones que deberían hacerse, y lo que lleva generalmente a tener muchísimos indicadores es a muchísimas discusiones y a muchísimos conflictos y a muchísima tensión entre las partes para usar las palabras del moderador al inicio, en un proyecto en el que tenemos que administrar el contrato, no únicamente supervisarlo, donde es absolutamente esencial una buena interfaz público-privada. Creo que esos son los más grandes riesgos. El ejemplo que ponía en Colombia, en la disputa del royalty, ¿eso no formaba parte de la evaluación para la adjudicación de la concesión? Debería, creo yo, que un aspecto tan importante como el royalty debió tener un puntaje para evaluar la concesión, y en el caso que usted dice, se reclamó después de adjudicado. Tan razón tiene usted que no era un puntaje, era todo. Todo lo demás era paso no pasa, y el que diera un mayor royalty se llevaba, como efectivamente se llevó, se sacaban unas dispersiones por ser demasiado altas fuera de mercado, pero el que dio el mayor royalty se ganó la licitación. En este caso no era una discusión sobre si el royalty era uno o el otro, eso estaba en el contrato y eran 46%. Sobre los ingresos brutos, la discusión es que el concesionario contablemente decidió que durante la etapa de construcción iba a manejar una parte de los ingresos como diferidos. Era un tema puramente contable, y que en consecuencia él creía que dejaba de ser parte de los ingresos brutos y no debería ser parte de la base para el cálculo del 46% del royalty. El amigable componedor le dijo: es todo, la forma en que usted lleva su contabilidad es su problema, sobre todos los ingresos brutos, y por lo tanto tuvo que pagar esos 8 millones de dólares. Lo interesante es que lo pagó al otro día de la decisión, de manera absolutamente pacífica, porque es que estos contratos tan a largo plazo, es esencial que el ambiente sea un ambiente amistoso, sea un ambiente de colaboración, no un ambiente de confrontación. Entonces, una buena solución de controversia, un buen mecanismo, hace que no se escalen los problemas, sino que se solucionen rápido, cuando están chiquititos, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta por allí. Sí, no.
hablando del tiempo, las concesiones, es decir, estamos hablando de contratos de 30 años, donde no, pues cualquiera no tiene pues una varita mágica para proyectar el futuro. ¿Cuál sería la recomendación de que esos contratos incorporaran esas nuevas legislaciones? Salió una nueva ley ambiental en el año 10 y digamos nadie previó esa necesidad de incorporarla. Entonces, si la detallas demasiado o la acoges, esa sería mi pregunta. ¿La pregunta dirigida a alguno de los panelistas en particular? A la doctora Patricia y al doctor Álvaro Brown. Sí, a ver, sabemos que cuando hay cambios en la legislación, uno de los mecanismos que contempla el contrato para enfrentar esta situación es el tema de la ruptura de equilibrio económico-financiero, que es precisamente por cambios en las leyes aplicables. A los estados les interesa que los contratos se cumplan y lleguen a término, pero también les interesa proteger el ambiente o establecer otro tipo de legislaciones, no sé, para proteger los temas arqueológicos, por ejemplo, o algunas normativas que tengan que ver con algunos aspectos técnicos de la prestación de servicios. Entonces, el punto no aplicas esa normativa, porque tiene un interés público que probablemente va más allá del contrato, pero tienes que darle al inversionista las garantías que si esa modificación normativa va a implicar una ruptura de su ecuación económico-financiera, el contrato va a tener un mecanismo que va a permitir que lo compensen, ya sea con más plazo de la concesión, con tarifas más altas o con, en fin, ahí el cielo es el límite porque posibilidades para restablecer el equilibrio hay muchas, ¿no? Y por lo menos en Perú sí puedo comentarles que esas cláusulas para restablecer equilibrio por cambios en la normativa son prácticamente ya cláusulas estándar y están previstas en prácticamente todos los contratos de concesión y por cierto sirven. El ejemplo perfecto de una decisión de asignación de riesgos al comienzo del contrato. Como usted perfectamente dice, ¿quién va a conocer en 30 años cómo va a cambiar la norma? Naturalmente, quien debe asumir el riesgo de los cambios normativos, no solamente porque mejor los administra, está más cerca de ellos, sino porque es el dueño del proyecto, es la entidad pública. Entonces la respuesta es la misma de Patricia con un matiz. No debería haber, digamos, el tema de restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene una cantidad de requisitos por detrás y mostrar que no hay pérdida y tal. En mi concepto debe ser una cláusula contractual como cualquiera otra. Viene un cambio de ley, se calcula de una manera que ojalá lo diga el contrato, que no es muy difícil ver cuál es el costo y se le paga, con 2 o 3 mecanismos que estén establecidos previamente en el contrato para que la gente sepa cómo es que le van a pagar los mayores costos derivados de un riesgo como estos, que es el cambio de ley. En mi concepto, el cambio de ley debe ser cubierto, totalmente coincido, por el Estado. Eso no siempre es así. También depende de las características del proyecto. En un proyecto en donde, por ejemplo, cambios tributarios le permitan al inversor privado hacer unos ajustes en sus obligaciones o en sus tarifas frente a los usuarios, puede que parte del riesgo del cambio de ley, como todo agente económico, lo deba tener el privado. Pero si las tarifas están predefinidas y las obligaciones también, pues no tiene flexibilidad alguna de acomodarse a la nueva realidad tributaria. Lo que hacen cualquiera de los demás actores, él no puede hacerlo. Así que ese es un tema importantísimo y es una de las discusiones más fundamentales al momento de construir la cláusula de asignación de riesgos. Perdón, ¿no tienen convenios de estabilidad jurídica en Colombia? Tuvimos, pero esa posibilidad fue derogada en este gobierno, en el gobierno del presidente anterior se dieron. Para una última pregunta, no sé si hay alguna. Si no, pues vamos entonces a dar por cerrado el panel, agradecerles su paciencia y sobre todo agradecer a los panelistas por sus intervenciones. Así que buenas tardes, muchas gracias.